contado con ese beneficio. Para muchos es el código de trabajo, para muchos es letra muerta. Solo el 4%, según las estadísticas de los trabajadores, acceden a una pensión luego de 25 años de trabajar para un mismo empleador. La polémica apenas inicia y queremos empezar a desenredar este hilo con el abogado Patricio Donoso, exministro de Trabajo, quien se encuentra ahora mismo en el contacto. Abogado Donoso, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muchísimas gracias, Carlos. Saludo a usted, a Guillermo, a Lucero también. Una pequeña corrección. Soy arquitecto de profesión. Muchísimas gracias, arquitecto Donoso. Cuando el presidente Lasso me propuso ser su ministro de Trabajo, le dije yo, gracias, pero yo no soy abogado. Y me dijo, no importa, contratarás buenos abogados en el Ministerio de Trabajo, que es lo que hice. Lo que necesito es alguien que tenga experiencia en el sector privado y en el sector público. Yo había sido presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y además legislador por 8 años y vicepresidente del Congreso. Yo prefiero llamarle Congreso y no Asamblea, tal y como ordenó el señor Chávez desde Venezuela, allá en Montecristi. De tal manera que sí, soy arquitecto a mucha honra y gracias por permitirme hablar en Así Amaneció. Muchísimas gracias y seguramente hay que diseñar muy bien esta reforma, arquitecto Donoso, porque lo que el Ecuador recuerda constantemente es que es difícil poner de acuerdo a empleadores y trabajadores para un aumento salarial cada año. Imaginémonos ahora a qué estamos abocados con una reforma que busca ir hacia la profundidad y entender que es insostenible, según algunos criterios, el hecho de poder pagar una jubilación patronal durante muchos años cuando la expectativa de vida de los ecuatorianos se ha incrementado. ¿Hay un primer punto en el cual se pueda anclar la conversación, arquitecto Donoso? Creo que sí, porque ambas partes, tanto trabajadores como empleadores, estamos, por supuesto quienes actuamos en este tema del empleo, de la empleabilidad, estamos de acuerdo en que la jubilación patronal, y usted lo acaba de decir, Carlos, al inicio de la entrevista, apenas sirve para el 4, yo diría 3% de la población, mientras hay un 96,5%, por así decirlo, un 96,5%, que nunca tendrá ese beneficio, si es que se puede decir beneficio, porque este tema lo que ha procurado es, y le voy a mentar una pregunta que me hizo una colega suya, Stephanie Spin, cuando yo era ministro, al explicarle el tema en directo en televisión, me dijo, ministro, ¿es esto entonces un despido anticipado? Sí, es un despido anticipado porque, no digo que estoy de acuerdo, pero se producen despidos o desvinculaciones anticipadas cuando un trabajador está por cumplir 20 años. Y esos son los hechos, así sucede. Y desde aquel entonces, desde hace muchos años, está pendiente un debate, y es bueno que el gobierno actual lo ponga en el tapete, sobre la necesidad de reformular esa jubilación patronal, que en términos prácticos ya no va a funcionar a futuro por una razón. La juventud actual, Carlos, ya no busca estabilidad en el trabajo, busca oportunidad. Y es muy difícil llegar a cumplir 20 años en una misma empresa, al menos ahora, que el joven quiere oportunidad más que estabilidad. Y solo sirve a aquellos que ya tienen tantos años de trabajo y en la práctica se convierte en un óbice para contratar más gente. Por lo tanto, esa jubilación patronal debe considerar que ya existe la pensión jubilar cuando usted se jubila en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por tanto, hay que reformularlo y ambas partes, lo dijo usted bien, Carlos, están de acuerdo, trabajadores y empleadores. Siempre hay algunos que nunca están de acuerdo con nada, ¿no? Aquellos que están años de años en la dirigencia sindical no estarán de acuerdo y hablarán de que ya les estoy escuchando, de que esto es una precarización del trabajo. Carlos, nada es más precario que no tener empleo. Nada es más precario que no tener empleo. Y mucha gente se queda sin empleo precisamente por el factor que estamos conversando. De tal manera que hay que reformularlo, por supuesto, para cuidar a los trabajadores en primer lugar. Yo como ministro de Trabajo cuidé tanto a los trabajadores que no hubo conflictividad laboral en los 2 años y medio que fui ministro de Trabajo. No hubo paz. Conversé con todos los dirigentes sindicales. No todos están de acuerdo conmigo, muchos sí lo están, o estuvieron, y muchos están de acuerdo con el tema que estamos tratando, en que hay que reformularlo. Por tanto, vamos hacia adelante, hagamos una reforma profunda a ese tema y a otros del Código del Trabajo, que les recuerdo, Carlos, y a la opinión pública que me escucha en Así Amaneció de Radio City,
data de 1938. Ya son 87 años de un código que ya es caduco y obsoleto y que hay que reformularlo. Yo mismo Arquitecto Donoso, sí. la propuesta del Ministerio de Trabajo que usted bien ha leído es que tanto trabajadores como empleadores aporten a un fondo administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchos creen que eso es poner plata en la boca del lobo, porque evidentemente hay una historia de meter mano a los fondos del IES y del BIES. ¿Pero es una alternativa viable en su criterio? Ya que usted habla del IES y del BIES, hago una pequeña digresión, si me permite, Carlos. El 82% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal, es decir, no tiene afiliación al IES. Y son gente que tiene trabajo por horas. Nos guste o no nos guste, trabaja por horas, pero ¿O que informalmente. factura o algo por el estilo? Claro, lo que hay que hacer es formalizar a ese ejército de informales. Y para formalizarlos hay que aprobar ciertas cosas para que puedan precisamente acceder al IES y empezar a salvar a las pensiones jubilares, que es lo importante, y el tema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero para ello tenemos que aceptar que miles de esos trabajadores informales, Carlos, trabajan por horas informalmente. Y la Constitución de la República, hecha ya en Montecristi, establece la prohibición, la equivocadísima prohibición del trabajo por horas vía constitucional. Eso hay que reformular. ¿Por qué? Y le voy a decir algo fuerte, Carlos. Miles de ecuatorianos, aún a riesgo de su vida, cruzaron el Darién para ir a trabajar por horas en Estados Unidos u otros países. Y resulta que aquí es prohibido el trabajo por horas. Yo cuando joven estudié y trabajé al mismo tiempo y Dios mediante no me ha ido tan mal. O muchas madres de familia que ya despachan a sus niños a la escuela, al colegio, y tienen unas pocas horas libres, ¿por qué no permitirles que trabajen por horas? Buenos días, querido Patricio. Lo saluda Alfonso Rollero. Un gusto saludarlo. Alfonso, qué gusto. Igualmente, mi querido Patricio. Yo en esta consulta que le quiero hacer quisiera atraer, digamos, en la situación actual. Ecuador sin duda vive uno de los momentos más complicados porque es un momento bisagra, tenemos que decidir. Y en el tema laboral tenemos que decidir, como que le hemos corrido a la conversación, no porque los ministros en caso suyo no hayan querido plantearlo, sino porque tal vez la ciudadanía no tiene una pregunta concreta y pueda dar una respuesta concreta. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y eso es una realidad muy dura. ¿Cómo cambiar eso justamente con estas oportunidades de tratar lo estructural? La Constitución, por si hay reformas, aquello, ¿cómo ir a lo de fondo? Porque sin duda hay una gran desconexión entre la educación y la posibilidad de empleo. ¿Cómo arreglarlo en este tiempo? Alfonso, qué gusto verte. Estuvimos hace unas pocas semanas en Expo Flores. Estuvimos juntos, claro que sí, mi querido Patricio. Así es, y tu exposición brillante, te felicité en aquel día y ahora lo vuelvo a hacer Muchas gracias. públicamente. Muchas gracias. Lo segundo, yo sí presenté un proyecto reformatorio o de nueva normativa laboral. Lo hicimos el 21 de septiembre del 2021, pero aprovechando que yo había sido legislador 8 años y 2 años vicepresidente de la Asamblea, asambleísta de oposición, ojo, aproveché eso para decirle al presidente que había que presentar ese proyecto de nueva normativa laboral. Y lo que sucedió es terrible. Ni siquiera abrieron la carpeta, aquella asamblea que fue luego cesada. No abrieron la carpeta y le impidieron al país que se haga lo que se hace en todos los países del mundo, y no recién nomás, sino por siglos. Se llama debate legislativo. Y no hubo debate legislativo sobre ese proyecto de nueva normativa laboral que modernizaba la relación laboral. Yo siempre suelo decir que copio la frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil que dice: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Y presenté ese proyecto con la idea de que, aprovechando mi relación en la Asamblea, se debatiera. No se debatió y está todavía pendiente ese debate. Por lo tanto, la respuesta a tu inquietud es: tenemos que debatirlo esto, no solamente lo de la jubilación patronal, tenemos que debatir aquello que de pronto estuvo bien hace casi un siglo, data de 1938 el código, que prohíbe el trabajo de más de 6 horas en el subsuelo. Imagínate. Y resulta que todos los centros comerciales del país tienen, o casi todos tienen, almacenes, negocios, parqueaderos en el subsuelo. El metro de Quito funciona en el subsuelo, sin embargo sigue aquella prohibición en el Código del Trabajo. O por ejemplo, el torpe recargo del 35%
cuando una señora va a dar a luz y tiene, por supuesto, las semanas de lactancia o los meses de lactancia y se necesita alguien perentoriamente para cubrir esa plaza de trabajo, pues recarga con el 35%. Lo que logra esa torpeza es que nadie contrate a un funcionario o funcionaria y resulta que le recargan a quienes quedan en la oficina. Absurdo. Hay cosas en el Código de Trabajo que tienen que ser reformuladas. El, la jubilación patronal es una de ellas. Es una locura tener la jubilación patronal de la forma como está funcionando. Hay que reformularla y frente a ello hay que aprovechar dos cosas. Uno, que hay un principio de acuerdo entre trabajadores y empleadores con el gobierno y también el hecho de que aparentemente viene una constituyente, o por lo menos enmiendas y reformas a la Constitución, y quitar de un solo tajo esta prohibición de trabajo por horas, quitar los absurdos que existen en el Código de Trabajo y tener una normativa mucho más moderna, como ya lo hicieron los países circundantes al Ecuador, y poder generar empleo. Es que de eso se trata al final del día, tener mayores posibilidades de que las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, las grandes como quiera se defienden, tener la posibilidad de incorporar más ecuatorianos en su nómina, afiliarles al IES a través de formalizar a los informales y por supuesto ser mucho más inteligentes de lo que el país ha demostrado cuando ni siquiera debatieron un proyecto de ley de nueva normativa laboral. Queremos agradecer la participación del arquitecto Patricio Donoso, exministro de Estado, exministro de Trabajo, hablando de un tema que empieza a tomar fuerza, la reforma laboral, las reformas al Código de Trabajo. ¿Qué hacer con el sector laboral? ¿Qué pasa con el sector laboral? En efecto, y sobre todo el tema sensible de la jubilación patronal, de los despidos y demás que siempre están allí como papa caliente. Muchas gracias, arquitecto Donoso. Seguimos en Así Amaneció, ya son las 8:54.